Grabar al vicio. Ahí va de nuevo. Pedido, por favor, prender las cámaras, que arrancamos con el tema, con uno de los temas del día. Y va a estar muy bueno porque tiene mucha participación. Espero que lo hayan pasado muy bien con el examen. Ya más o menos eh, vimos la actitud aprendiente, la actitud de la mayoría de aprendizaje en el espacio, así que fue muy productivo. Silencio los micrófonos de algunos. A ver, Sí, te voy a pasar ahora, te voy a poner como hospedador, dale. ¿sí? Y después si querés ponernos como anfitrión así Dale, dale, ingresamos. no hay problema. O déjame así, mientras esté así, ¿cuál es el problema? No tengo que hacer nada raro, así que buenísimo. Vamos a comenzar con el tema, les decía, el tema que nos compete hoy es víctima o protagonista. Es un tema que tengo bastante internalizado, me gusta muchísimo y lo vamos a trabajar a fondo hoy. A ver si se ve, primero voy a compartir pantalla. Avanzado, compartir. Y van a salir varias cosas de todo lo que tiene que ver con el día y lo que queremos que hoy se habite. Víctima o protagonista, dos maneras de observar el mundo y de relacionarnos con el mundo, ¿no? Este modelo comienza en nuestra niñez incluso. La víctima y protagonista eh, no es algo que de alguna manera eh, no aprendamos. Es como todo, ¿no? Lo aprendimos a conversarnos en función de cierta responsabilidad o cierta falta de responsabilidad y echarle la culpa a algo o a alguien y a lo mejor no hacernos cargo de nuestra parte. O sí, a lo mejor estamos educados de una manera que sí nos hacemos cargo. Pero bueno, la mayoría de la gente observamos como que toma el rol de víctima en vez de protagonista. Y esto a nosotros en el coaching nos da mucha letra y nos para en un lugar yo creo que es la base por la cual el coaching tiene resultados. El coaching tiene resultados y son obvios porque de alguna manera busca que la persona, que el individuo y que el equipo sea protagonista y no se compre la historia de por qué no puede, por qué no lo dejan o por qué es víctima del mundo. Lo que pasa es que la víctima es un gran negocio también, ¿no? ¿Por qué decimos que es un gran negocio? Porque eh, muchas, eh, para mucha gente, que alguien se declare víctima es la posibilidad para que ellos puedan usar esa víctima en función de sus propios beneficios, ¿no? Y bueno, está bueno observarlo de esta manera. Yo creo que siempre, siempre lo vamos a poner entre comillas, tenemos posibilidades. Y obviamente vamos a hacer algunas aclaraciones previas del tema que vienen con el segundo slide. Slides. Aclaraciones previas del tema. Claramente sí creemos que existen personas en situaciones de víctima que no pueden o no pudieron hacer nada diferente dadas sus circunstancias que los rodearon, que necesitan asistencia y o ayuda profesional o legal para superar esa situación. Y otra cosa, que creemos que hay gente así, creemos que hay, hay muchas veces que sucede eso, pero creemos también que muchas veces no, ¿sí? Así como hay esto, también hay eh, otras conversaciones que paran a la persona en la víctima como una conveniencia. La presentación solo intentará que puedas ver nuevas posibilidades para empoderar tu vida, ¿sí? Para empoderar sus vidas, que veas nuevas posibilidades. Y vamos a comenzar con un cuento sufí de la oveja y el tigre. Es un cuento que cuenta en varias instancias Frei Cosman, no sé si escucharon hablar de él. Él habla mucho de la víctima y el protagonista, y muchas de las cosas que van a ver acá tienen que ver con planteos que trae él de su propia ponencias, y está muy bueno, a mí me hizo mucho sentido.
El cuento sufí de la oveja y el tigre está muy bueno porque no es tan conocido. Hay otros que son más conocidos y ya los vamos a hablar también, pero este particularmente es bastante dramático y está bueno para traérselos hoy. ¿De qué se trata ese cuento? Habla de justamente una tigresa embarazada que está a punto de dar a luz y bueno, viste, los animales no tienen obra social para irse a internar ni nada, sino que estaba esta tigresa cazando, ¿sí? Más allá que estaba por dar a luz, estaba cazando y, y en esa cacería caza una oveja, la mata, y en ese esfuerzo de cazar la oveja y matarla, dramáticamente entra en trabajo de parto y, dado la exigencia, el esfuerzo y todo, colapsa su sistema y muere la tigresa, pero el tigrecito nace un solo tigrecito al lado de la oveja muerta. Imagínense la escena bastante dramática, ¿no? La oveja muerta, el tigrecito recién nacido y la madre muerta ahí. Las ovejas, como naturalmente lo hacen, o sea, en la naturaleza siempre pasa esto, cuando los cazadores cazan algo, ya las otras posibles presas pierden miedo al cazador porque ya saben que ya cazó, no va a cazar indiscriminadamente como lo hace el ser humano. Entonces ya le pierden miedo y las ovejas se acercan un poco ahí a la escena, buscando el pastizal y comer. Y estaba el tigrecito ahí, recién nacido, ¿no? El tigrecito, ¿qué hace? Se acerca a la manada y empieza a unirse a esta manada de ovejas. Las ovejas lo incluyen porque bastante pusilánimes las ovejas no, no, no dijeron nada, lo dejaron ahí y empezó a crecer el tigrecito en la... obviamente que esto es una historia como un cuento, ¿no? No es una historia real, sino un cuento sufí. El tigre empieza a crecer con las ovejas, ¿sí? Empieza a crecer y come pasto y bala, ¿viste cómo hacen las ¿viste? Hace el balido, le salía como le salía, ¿no? Pero hacía más o menos como una oveja. Él se creía una oveja. De hecho, hacía todo lo que hacían las ovejas, huía cuando tenía que huir. Entonces un día, un tigre mayor, un tigre adulto, ve esta escena. De arriba de una montaña mira al rebaño para cazar, ¿no? Y ve así como una imagen muy extraña, que al medio del rebaño había un tigre, que ya estaba crecidito, casi que doble el tamaño de una oveja. Y estaba ahí al medio, entre medio de todas las ovejas. Entonces el tigre se lanza a cazar, mata una oveja, pero a la vez que mata una oveja, captura al tigre adolescente, joven, chiquito, ¿no? Lo caza. Lo caza, pero no lo mata, lo captura, ¿no? Y ahí empieza la conversación del tigre viejo con el tigre joven y toda esta escena. Y el tigre le dice, ¿qué haces acá? Y dice, no, soy una oveja. No, vos no sos una oveja, vos sos un tigre. ¿Qué haces con medio de las ovejas? No, porque yo crecí acá y no sé, para mí yo nunca he comido. Eso es una oveja, dice, pero eso es lo que nosotros comemos. No es el pasto que vos comes y estás acostumbrado. No, bueno, pero yo nunca maté, nunca. Y la conversación empezó a tener como un tilde de asistencia, ¿no? De mentoría por parte de este tigre mayor al tigre menor. Y ahí empieza la historia, ¿no? Y empieza a asistirlo para que se vea. Primero se ve en un lago ahí y después empieza a enseñarle a rugir, ¿no? Y le decía, bueno, a ver, ruge, le decía al tigre mayor, al tigre joven. Y el tigre menor hacía, dice, no, tenía que rugir como un tigre. Le salía eh, el balar como si fuera una oveja, ¿no? El balido, hacía, entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a enseñar, el rugido es este, y le muestra cómo ruge un tigre, fuerte, y empieza, bueno, a mentorearlo para que empiece a salir ese rugido. Y ahí termina la historia de Sufi, pero tiene mucho que trabajar ahí atrás, porque tiene que ver con esto de el contexto de lo que aprendemos y cómo, y lo que creemos que somos, y lo que creemos que, qué pensamiento tenemos. No porque la oveja sea mala, sino porque consideramos que todos, absolutamente todos, tenemos un tigre adentro. ¿Y qué es el tigre incluso en esta cultura sufí?
El tigre es este protagonista, esta persona o este individuo que es capaz de tomar sus propias decisiones, que es capaz de avanzar y conseguir y conquistar. El tigre come cuando tiene hambre, la oveja come cuando lo dejan comer, ¿no? O sea, como que el comportamiento de la oveja a nivel social es miedosa, es esquilada, le sacan el pelo, como que la tienen encerradita y no hace nada, es sometida. Tiene como comportamientos bastante predecibles y bueno, y tiende a ser llevada por un pastor o por alguien que les dice qué hacer. En cambio, el tigre es libre, es autónomo, tiene características de autosuficiencia, ¿no? De conquista, de conseguir lo que quiere. Y bueno, desde ese punto de vista lo traen los sufíes para mostrar la maduración y mostrar la responsabilidad de una persona cuando deja de ser oveja y pasa a ser un tigre, ¿no? Y ahí está como el gran desafío de la vida, incluso para un adolescente que crece, una persona que quiere salir. De hecho, el nivel más bajo de un ser humano para los sufíes es la dependencia, ¿sí? ¿Y qué es la dependencia? Que alguien me cuide, que alguien me haga las cosas, que alguien me proteja, que alguien eh, me asista. Entonces, como que de alguna manera la víctima, vuelvo a decir, termina siendo un negocio para muchos. Y acá vamos a plantear algunas cositas con respecto a la víctima y al protagonista, que en este simbolismo que vamos a traer hoy, ¿no? La oveja, me llevan a pastar, me arrean, las cosas me pasan, soy inocente, soy una víctima de las circunstancias. Usan mi lana, comen mi carne, pusilánime, alma pequeña quiere decir pusilánime. Ese es a ver, y esta característica de víctima, ¿dónde se observa? En el relato, en lo que habla la persona, en lo que dice, en lo que piensa, en cómo se relaciona con el mundo. Y ya lo vamos a hacer en ejemplos acá. El tigre, ¿qué hace? Ruge, elige la presa, elige cuándo beber, hace que las cosas pasen. Magnánimo, alma grande, protagonista. De alguna manera ese es el simbolismo que le ponen ellos al tigre, ¿no? Como autónomo. Y hay muchos otros simbolismos, ya los vamos a ver, que en distintos ejemplos podemos traer para mostrar este comportamiento totalmente opuesto, ¿no? De la oveja y del tigre. Y acá tenemos más cositas. Víctima y protagonista, mientras que la víctima se ve como ente pasivo sobre el que actúan fuerzas de facticida, el protagonista se ve como ente activo, capaz de forjar su propio destino. O sea, como que tienen una mentalidad distinta. Y acá tenemos como ejemplo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Se suele preguntar la víctima. ¿Qué será de mí si ella no cambia? O sea, si las cosas no cambian. No me merezco que me pase esto. Se tienen conversaciones de culpa. A veces de culpa consigo mismo, a veces de culpa con los demás. ¿Qué estoy haciendo? Y en cambio el protagonista dice, ¿qué estoy haciendo para que esto sea así? O que para que esto sea diferente. ¿Qué necesito aprender para lograrlo? ¿Qué puedo hacer para que no me pase lo mismo? O sea, se hace preguntas que lo paran en su responsabilidad y no en hacer cargo a otro de lo que pasa. De hecho, vamos a hacer como un ejemplo, vamos a hacer como, yo voy a hacer como un poquito de juego acá en sala para ver qué tan víctimas y qué tan protagonistas somos nosotros. ¿Sí? ¿Se animan a jugar? Bien. A ver quién juega conmigo. Vamos a ir con... Saquen el nombre del mini equipo, por favor, para que yo pueda identificarlos y hablar con ustedes. Si lo pueden sacar ahora, bárbaro. Eve, ¿juego con vos? Jugate conmigo. Eve, juego con vos. Abrí Dale. tu micro y vamos a jugar. ¿En qué sentido? Yo voy a hacer una simulación, después vamos con otra. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Genial. ¿Cuál va a ser la simulación? Yo soy tu jefe y vos sos mi empleada, ¿sí? Bueno, Y llegas tarde al trabajo y yo te encuentro, ¿sí? Y te digo, Eve,
¿Qué pasó? Perdón, tuve un problema con el tráfico y se me pasó el tiempo. Bien. Te salió en automático. Ni que Sí, hubiera estado preparado. es que tengo un tema con eso, entonces como la diste en la tecla ¿Sí? Claro. Entonces, ¿la sí, culpa de quién es en este relato que vos me decís? del tiempo ¿Y de quién más? y del tráfico, Y del tráfico. O sea, vos sos una víctima de la situación. de la situación. ¿Eso te quita o te da poder? Me quita. Te quita poder. Salud, pero si tosen con el micrófono cerrado sería bárbaro. Genial, gracias. No se contagia el COVID a distancia, así que no hay problema, pero por lo menos cierren el micro. Gracias. Eh, Eve, qué bueno que lo veas tan rápido. Yo pensaba hacerte un poquito más No, en realidad es muy particular la situación con mi Las- jefe, entonces es como que la diste en la tecla. Tengo situaciones en las que en las que me considero protagonista, Muy bien, por supuesto, claro, pero bueno, si vamos a las que no, ahí creo que hay un espacio de aprendizaje, ¿no? Un espacio por supuesto. de estiramiento. Y porque consideramos de nuevo que todos tenemos la posibilidad. ¿Cómo podrías plantear una respuesta diferente, Eve, frente a esto? Eh, ¿Qué diría la Eve responsable? Disculpa, sí, llegué tarde. Ujú. Pero no cambia nada. Es que no puedo cambiar que ya llegué tarde. Sí, podés cambiar tu conversación en función primero a la responsabilidad y luego a la posibilidad. ¿Cómo sería? Bien, yo soy Eve, Dale, vos sos mi jefa soy tu jefa, dale. o tu jefe, ¿sí? Es mi jefe. ¿Cómo se llama tu jefe? Edgardo. Edgardo. Hola Edgardo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Decime, Eve, ¿por qué llegaste tarde? ¿O qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? ¿Llegaste tarde? Sí, Edgardo, llegué tarde. Una vez más no me alcanzó la manera de ser para programar mi llegada a tiempo. No me ¿Qué vas? alcanzó, o sea, porque me quedé atrapada de nuevo en el tránsito y ¿qué otra cosa dijiste? Tiempo, En el tiempo. en que no me programé de acuerdo a la llegada. Prometo organizarme distinto para que esto no me siga pasando. Sí, Bien, ahí me es hice distinto cargo de mi manera de que de ser, de que me faltó manera de ser. no me alcanzó la manera de ser, una vez más, porque si esto ya te viene pasando, una vez más. Entonces, decir, a ver, ¿cómo hago y cuál es mi compromiso a que no me siga pasando? Si es realmente un compromiso. O sea, no es que al tigre no le pasan cosas, sino que al tigre le pasan cosas, pero responde diferente. Sí. ¿Sí? Gracias, Eve. Gracias a vos, Fer. Vamos con otro. Vamos con, a ver. Rodrigo Borden. Ahí está Rodri. Vamos de nuevo al ejemplo de- del jefe, ¿no? Pero esta vez llegas a tu trabajo y había llovió muchísimo. Llegás llegás en tiempo y forma, pero estás todo mojado. Y vas a entrar a la oficina, ¿no? Entonces vas a entrar a la oficina y seguramente vas a mojar todo. Venís todo mojado. Entonces tu jefe te pregunta ahí, Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, jefe. Bien, bien. ¿Qué, Mojado, pero bien. qué pasó, Rodrigo? Me agarró la lluvia en el camino. Venía en la moto y me agarró la lluvia en el camino. Te agarró la lluvia en el camino. Muy bien. Me, Eh, me agarró la lluvia. Es automático. Qué bárbaro, estamos llenos de ovejas, qué increíble. Bien, qué bueno que sean sinceros, que no construyan nada, sino que digan lo auténtico, porque así sirve. Claro, Rodrigo. Eh, entonces, ¿la culpa de quién es? ¿De la moto? ¿De la lluvia? Mía por no traer un piloto para ponerme. Claro, claro, pero a tu primera respuesta hubiera sido tranquilamente la lluvia y la moto, ¿no? Fue un imprevisto que no tenía programado, que no sabía. Claro, no sabía. ¿Cómo voy a saber que va a llover? ¿Es posible que llueva? ¿Sí? Claro, entonces una vez más no te alcanzó la manera de ser o de pensarte para decir, bueno, puede llegar a llover y esto va a ser un impedimento para mí.
dado que tengo moto. Entonces, ¿cuál sería la contestación desde la responsabilidad que le darías a tu jefe? Y que, bueno, a raíz de este acontecimiento voy a emprender las acciones para llevar un piloto o algo que me cubra en la moto y no llegar así empapado. Muy bien. Eso sería la acción posterior, o sea, la promesa que estás haciendo en función del futuro. Pero ¿cuál es la respuesta? Vamos de nuevo al mismo lugar. Rodrigo, estás todo mojado, impresentable para entrar a la oficina, vas a ensuciar todo. ¿Qué pasó? Prometo, jefe, que la última vez que pasa voy No, no, a... la promesa no. Decime, No, no prometo nada. todavía no prometas, después promete. Pero primero, ¿qué tenés que hacer? Será la última vez que pasa. No, de nuevo. Cu- No, eso es lo que me estás diciendo que será la última vez que pasa. Bueno, está bien, eso está perfecto. Pero primero, ¿qué decís? Me agarró la lluvia en el camino. De nuevo, me agarró la lluvia en el camino. Sí, ¿Qué dirías? ¿Querés que lo haga yo? dale. ¿Cómo se llama tu jefe? Bueno, no tenés jefe, bueno. No. Rodrigo, vos sos mi jefe, Oye, capaz. Rodrigo, sí, todo esto que me sucedió tiene que ver con que no tuve la capacidad de prevenir que esto podía pasar. ¿Sí? sí. No tuve la capacidad de prevenirme ante esta situación y por eso yo lo tomo mojado. Y ahí puede venir lo que decía después. Prometo hacerme cargo de esto para que no me siga sucediendo. Pero primero me hice cargo Hacer mi cargo, dale. Sí. de la manera de ser o de estar, que no me alcanzó para cubrir con eso, ¿no? Bueno, esto en los chicos es muy fácil de ver, en la gente, en los jóvenes, en los chicos sobre todo. Lo podés ver y el mismo Freddy Kaufman trae ejemplos que a mí me han pasado. Que decir, bueno, qué sé yo, mi hijo no llevó dinero al colegio, ¿no? Y entonces no llevó dinero, después llama del colegio, mamá, papá, tráiganme plata porque no traje dinero. Y la pregunta sería fácil, ¿no? ¿Por qué no trajiste dinero? Y vos le preguntas, Bautista, ¿por qué no trajiste dinero? ¿O por qué no trajiste la plata? Y porque mamá no me la dio. O sea, ¿la culpa de quién es? De mamá. Y yo le pregunto, Bautista, ¿pero quién es el que tiene hambre allá? Yo. Entonces, ¿quién tendría que llevar el dinero? ¿Quién? Yo. ¿Y quién tendría que haberlo traído? Mamá. O sea, automático. O sea, o se olvida algo en algún lado, ¿no? Se olvidó la campera en el cumpleaños, ¿no? Y después, la campera se quedó. O sea, la campera se quedó. O sea, como que tomó su propia decisión y dijo, yo me quedo acá, anda vos. No, no es que me la olvide, sino que se quedó, tomó la decisión sola la campera. Para no hacernos cargo, ¿no? Porque de alguna manera es como las notas. De alguna manera, cuando yo me sacaba un 10, me sacaba un 10, ahora como un caso. Y cuando me sacaba un 3, me pusieron un qué. Me pusieron el 3, no me lo saqué. O sea, de alguna manera cuando el 3 era la nota o el 1, me lo ponían el profesor, y cuando el 10 la nota, me lo saco, ¿no? Me saqué yo el 10. ¿Qué muestra acá, casualmente? La falta de responsabilidad, sobre todo frente a los resultados que malos. Nos cuesta hacernos cargo de los resultados malos porque creemos que evadir o buscar culpables nos va a quitar peso. Y en realidad lo único que nos hace es quitar poder, no peso. Gretel, levantaste la mano y Maca había levantado la mano también. Pero Gretel, dale. Sí, tengo una duda. Por ejemplo, en este caso de que llegó todo mojado. Si, por ejemplo, vos me hubieras dicho a mi Fer, yo te hubiera dicho, sí, estaba en la parada del bondi y pasó alguien y me empapó. Pero te digo, no se preocupe, jefe, que ahora limpio mis pasos, llegar a la oficina, me saco la campera. Y digo, yo no lo tomo como posición de víctima, o sea, porque estoy resolviendo bien la situación, pero, a ver, sí, en este caso que pongo, estoy en la parada del bondi, pasa alguien y me salpica, ¿cómo puedo ser responsable de que no haberme puesto tan cerca del cordón? Por ejemplo. Pero digo, Bien. si cuando yo lo comunico, quizás comuniqué desde el lado víctima, pero
yo no lo veo como víctima, sino que lo estoy resolviendo, digo, Sí. no hay problema que lo comunique como víctima. Lo podés comunicar como quieras, pero fíjate si te quita o te da poder. ¿Sí? Ok. Ese es el tema. Hay veces que las situaciones son más extremas, Ujú. donde ya las posibilidades son menos para vos, pero siempre hay posibilidades para vos. ¿Sí? Decimos, bueno, si cayó un meteorito, justo cayó donde estabas vos, cagaste. O sea, era un hecho fáctico, totalmente fáctico, ¿no? Que vos decís, bueno, ¿cómo podía resolver? Yo estaba en la Torre Gemela y había llegado temprano y la voltearon a la Torre Gemela. Sí, obviamente eso es una víctima. Por eso decimos, hay casos en donde claramente no había forma de evitarlo y la víctima termina siendo por las circunstancias que te superaron. Pero en la Ujú. mayoría de los casos no es tan así. En lo Sí, sí, cotidiano sí. encontramos otras cosas. Sí, excusas o la responsabilidad Claro. afuera y no en uno. Mira, Ujú. vamos a hacer un ejemplo con la lapicera. ¿Sí? Yo voy a hacer algo con la lapicera. Y después dame una explicación. ¿Qué pasó? Fenómeno. Este es el fenómeno. Explícame el fenómeno desde la lapicera. Sos la lapicera. Explícame el fenómeno. Soy la lapicera. ¿Sí? Me quise tuve un movimiento corporal hacia la tierra. Ajá. Bien. Movimiento corporal a la Tierra. Pero está pasando algo acá. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Que se tira, que ¿Cuál es la se explicación del cae. fenómeno? ¿Puedo ¿Me explicar soltaste? La gravedad. la gravedad? Bien. Pero la explicación que puede dar la lapicera. ¿Qué explicaciones puede dar? La gravedad me está llevando ¿a dónde? ¿Es verdad eso? Al suelo. La gravedad me está llevando al suelo. Es una explicación válida. Fernando me soltó. ¿Sería otra explicación válida? Sí. Sí. ¿Cuál sería la tercera explicación? O otra posible explicación. Dejé que Fernando me suelte. Dejé que Fernando me suelte, puede ser otra explicación, pero no depende. La lapicera no puede hacer nada porque yo no la suelte. No me necesitaba más. Otra cosa que pueda decir la lapicera. Otra cosa que pueda hacer la lapicera es decir, mi aerodinámica no me permitió no caer. Mi peso me mandó para abajo. ¿Ves esto? O sea, hay algo que puede hacerse cargo. Si hubiera tenido una aerodinámica distinta, quizás podría, si fuera esto un papelito, podría haber evitado la caída tan gruesa o podría haber deslizado por otro lado. Si es un avioncito armado con papel, seguramente la capacidad de vuelo va a ser distinta. ¿Sí? Si yo agarro un papel y lo tiro, así como agarro este papel así y lo tiro, llega hasta cierto lugar. Dice, me tiró Fernando. Y no llegué muy lejos. Pero si con este mismo papel yo armo un avioncito, cambio la forma del papel y lo tiro, seguro va a ir mucho más lejos. ¿Por qué? Porque cambió la ¿qué? La forma. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿qué parte de todo el hecho te cabe a vos? Siempre va a haber una explicación posible. Siempre podemos decir que la explicación, si siempre das la explicación de la afuera, ahí es donde estamos jodidos. Si siempre das la explicación, porque es válida. Fernando me soltó. La gravedad existe. Son explicaciones totalmente válidas. El tema es que le quitan posibilidad a la lapicera. ¿Qué otra explicación puede dar la lapicera? ¿O qué otra reflexión puede sacar del fenómeno para que el futuro no le pase lo mismo? Si no, siempre va a estar siendo caída y nunca va a cambiar su forma o su posibilidad para hacer otra cosa. ¿Me explico, Gretel? Entonces, hacia ese punto vamos. No vamos hacia el pensamiento mágico de soy el responsable de todo, todo. No, sino que soy responsable de una parte siempre, porque soy un actor de esa parte. Y de ese pedacito, desde ese pedacito yo puedo cambiar todo el resto.
¿sí? Capaz, si tengo la posibilidad, si tengo la habilidad, no siempre. Un chico que nace en África, nació en África, no tiene para comer. O sea, acá en el Chaco también, o sea, no hace falta ir a África, pero no tiene para comer, ¿qué pasa? Es claramente la víctima de un sistema que no le está dando ni siquiera de comer. Así, bueno, hacete protagonista. Y el chico no puede ni pensar porque no come, se va a morir de desnutrición. O sea, es claramente una víctima. La explicación ahí, desde el chico, son muy pocas posibles. Ahora, desde el que lo mira, quizás son muchas posibles, porque tenemos otras posibilidades también, ¿no? Sigo. Está bueno que se abra el debate, porque ahí es donde vamos a aprender. Sigo y comparto. Y estas explicaciones que decía yo de los chicos son bien naturales, pero también de los grandes son bien naturales, porque vivimos explicándonos de una manera pusilánime, pequeña, ¿no? Superado por las circunstancias, superado por lo que pasa, siempre, o buscando culpables, la víctima busca culpables, a veces se culpabiliza a sí mismo, o a veces culpabiliza a los otros. Bueno, a mí nunca me enseñaron, yo nunca tuve la posibilidad de estudiar, yo nunca tuve la posibilidad de... Entonces, la víctima que se compra la historia, y de ese lugar también se anula como posibilidad, ¿sí? Sigo acá, esto ya lo vimos. Miren acá, volvemos al tigrecito y la oveja. Y miren la conversación de la oveja, ¿no? La conversación de la oveja es la conversación de nada cambiará, de que todo sigue igual. El amo es bueno, nos deja alimentarnos y a cambio de nuestra leche, carne y pelo, además, a cambio de nuestra leche, carne y pelo. Además, su perro, aunque a veces muerde, nos protege del lobo y de la libertad. Miren la conversación que tiene la oveja, ¿no? La conversación pusilánime de miedo. ¿Cuál es la principal energía que a veces habita en la oveja? El miedo. Yo cuando di esta presentación por primera vez, la di en Paraguay, les cuento. La fuimos construyendo en el viaje con Juan Pablo Moyano, nuestro director en el viaje, y la armamos y la dimos en Asunción del Paraguay. No me voy a olvidar nunca, porque viste, cuando das por primera vez algo, me acuerdo patente cómo fue, y sobre todo lo que pasó. Yo di esta presentación en un contexto donde los que estaban ahí era una universidad, era gente de alguna manera importante, pero que cuando escucharon ciertas cosas, como que resistieron ciertas cosas. De hecho, yo me metí en algo que capaz que, bueno, yo soy medio metido, no sé si debería haberme metido, pero me metí. Ahora lo pienso y lo haría de nuevo, sin ningún problema. Me metí, siendo argentino, en Paraguay, me metí cuestionando, preguntando sobre lo que era el nacionalismo. ¿Sí? ¿Qué es el nacionalismo? En cualquier aspecto, acá estamos en Argentina, ¿no? Pero, ¿qué es ser nacionalista? ¿Qué es la nación? ¿Qué es esto que nos venden, ¿no? Del país, de la nación. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién opina? Ver, Sí, Fabio. sí, yo creo que parte un poco, porque yo lo divido ahí, lo que es nación y nacionalismo, Ajá. es mi concepción, ¿no? Yo creo que la nación está formada por un sistema que encierra un sistema de personas y un sistema de leyes, pero ser nacionalista por ahí depende también de los valores que tenemos. No veo hoy en Argentina un valor que a mí me represente, no veo uno. No encuentro un solo valor que a mí me represente con el país que estamos siendo hoy. O sea, entonces tú preguntas por ahí qué es ser nacionalista y en mi caso es complicado. Yo me quedó algo muy, muy latente que dijo Pablo en un momento, que la tía se había ido y alguien le pregunta si no extrañaba su tierra, y ella dijo que ella no era árbol. Sí. Me quedó patente eso, porque yo, bueno, estoy armando mi viaje a Italia, o sea, me frenó de coa, y la verdad que digo,
ser nacionalista con el contexto con el que vivimos me parece ilógico, porque me parece que le hacemos la carne gorda a los que están arriba. No veo hoy en Argentina un nacionalismo, veo una división total. Y sí soy nacionalista en el sentido, en el espacio en el que me encuentro, porque soy argentino, vivo en los parámetros de la Argentina, digamos, rodeado en una frontera que nos dice acá de este lado es una cosa, del otro lado es la otra. Pero no encuentro un nacionalismo como sentimiento así, ¿no? Perfecto, perfecto. Interesante, ¿no? Esto que traes. Muy, pero muy interesante. ¿Quién más tiene para opinar sobre esto? ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es, a ver, qué es la camiseta? Porque, a ver, ¿qué es todo eso? Y para muchos es el fanatismo. El El fanatismo. decir, sí. Bien. ¿El decir qué? Eso, el decir, el tomar algo como propio, el sentirlo, el vivirlo, el ser fanático de algo. Ajá. Bien. Perfecto. Sentirse pertenecer también, ¿no? La necesidad Coincido con Walter. de pertenecer. Muy bien. ¿Matías? Sí, a ver, me parece que va en parte relacionado con lo que decía Fabio. Él no se siente nacionalista o identificado con eso, con lo que hoy está haciendo en la Argentina, pero para mí el nacionalismo es esa, como dijeron Walter recién, esa necesidad de pertenecer o de identificarse con algo que está afuera, que en ese caso es como la nación, sus valores, lo que representa, la política. Entonces, ser nacionalista es yo me siento identificado con el lugar con que vivo porque nací acá y, bueno, soy esto o pertenezco a esto. Es esa identificación con algo que en realidad es abstracto. Nací ahí. Interesante esto de nací ahí. ¿Elegiste nacer acá? Ahí voy, Gaby. En realidad yo no nací acá, yo nací en Bolivia, pero no me considero ni boliviano ni argentino. Siento que tengo mis propios valores que los defino y no soy nacionalista. ¿Y tu documento qué dice? Argentino, porque mis padres son argentinos, toda mi familia es argentina. Tengo el documento nacional de acá. Bien. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que es nacionalizado argentino. Es chileno, pero está nacionalizado argentino. Interesante. Yo le decía a este amigo, vos sos más argentino que yo. Me dice, no, ¿cómo va a decir eso? ¿Por qué decís eso? Claro, porque vos lo elegiste, yo no lo elegí. Yo nací acá. Y me pusieron el documento y cuando crecí me di cuenta que era distinto a otros. Pero yo nací acá y no lo elegí. De último lo habrán elegido mis padres, pero yo no lo elegí. Entonces, digo, ¿cómo se nos impone culturalmente incluso el nacionalismo? Imagínate cuando yo pongo, ya voy con los que levantaron la mano, cuando yo pongo en juego esto, ¿no? Esta conversación en Paraguay, no me olvidé nunca, porque estaba Juan Pablo y me dice, se nos fue el carajo. No. Le digo, tranquilo, que lejos de que se nos fue el carajo. ¿Por qué? Porque aparecieron dos políticos que estaban ahí, justamente, diciendo, oponiéndose bastante a lo que estábamos diciendo. Dice, no, porque hay algo que la sangre, y que la raíz, y que el paraguayo valora muchísimo su tierra y bueno, sí, yo lo aceptaba, ¿no? No nos resistía a eso. Pero después terminó todo eso, terminamos la conversación, y ellos se acercaron, estas dos personas, porque eran dos. Me dice, Fernando, ponlo, sí, bueno, vendrán con más de lo... No, es algo que pasa, es que nosotros estábamos justamente largando una campaña que se llama Yo Paraguayo. Ah, mira qué bien, le digo. ¿Y qué pensás? No, imagínate, después que hablaste esto vos, a nosotros nos hace un ruido bárbaro. Y el tipo, o sea, más allá que resistieron la conversación, después estaban como, obviamente una cosa pública, después otra cosa privada, ¿no? Estaban muy como alterados porque claramente dice, esto lo baja la presidencia, lo baja el gobierno para que lo hagamos, pero con el fin principal de que la gente siga sometida a un mismo sistema. Interesante, ¿no? Todo lo que hay por detrás de la política, por ejemplo. Para mí los principales referentes de todo este tipo de sistemas perversos vienen por la política, principalmente. No hablo de ningún partido, la política en general. Levantó la mano Marcelo Mercado y Jano. Y después vamos con vos, Gaby.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va, Fernando? Con eco, con eco, con eco, con eco. Sí, ¿ahí se escucha bien? Ahí sí, Marce. Sí. Bueno, lo primero es no confundir, para mí, no confundir nacionalismo con fanatismo, ¿no? Porque muchas veces se defienden cosas invocando el nacionalismo que son indefendibles. Está bien, sí, identificarse o con la cultura, con las costumbres, pero por ahí, qué sé yo, por ejemplo, se defiende, un ejemplo, por ejemplo, se defiende un mercado nacional para tener, que la gente tenga trabajo y todo eso, pero sin embargo, estás pagando las cosas el doble de lo que lo podés pagar en otro lado. Totalmente. Incluso eso habla a ver, lo perverso del sistema. Lo perverso, porque cuando estamos hablando de nacionalismo estamos ocultando la posibilidad de que las personas puedan conseguir los mejores productos a los mejores precios. Claro. Claro, Sí. no, bueno, pero si no rompemos el mercado local, está bien, pero sellarlo o no dejar que ni siquiera la competencia exista, ahí es donde terminamos comprando lo que hay disponible y no podemos elegir. Entonces, Claro, y también porque eso es violencia también eso, porque violenta también al consumidor a comprar lo que puede, no lo que quiere. Y sí, también el baja mismo la calidad. sistema te lo permite, te permite Claro. comprar, pero al mismo tiempo vos podés comprar afuera, pero tenés que pagar un impuesto del 50% que al final te sale Te saca del lo mercado. mismo o más caro de lo que podés comprar acá. Sí, 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 totalmente. Las políticas de restricciones que potencian también los monopolios locales. ¿Sí? Porque en el fondo también el tipo que tiene acá y que hace el zapato acá, que de pronto te lo vende 5 veces más caro y que dice, bueno, total no puedo comprar afuera. Y también termina siendo perverso. Entonces, hay un montón de análisis para hacer en relación a eso. Gracias por el aporte, Marce. Jano. Soy. Esto del nacionalismo a mí me toca como muy de cerca. Yo por mi papá fui criado como muy Argentina, la patria y la nación es lo mejor que nos va a pasar en la vida, es lo mejor que tenemos. Y hubo un momento en mi vida que yo me empecé como a preguntar esto, ¿no? ¿Qué es la nación? ¿Qué es la patria? Llegué a la conclusión de que es un invento que le conviene al poderoso y porque existe la nación, porque existe la patria, el poderoso es poderoso y el no poderoso es no poderoso. Me explico, si no hubiera una nación, si no hubiera una patria, no existiría una nación poderosa y existiría otra persona, otro humano, otro hermano poderoso capaz. O capaz que ni siquiera lo vería como poderoso, como competencia, esto que traías recién vos. ¿A quién le sirve el invento del nacionalismo, digo? Tenés apagado el micrófono. Perdón, de hecho, los pasaportes, los documentos, o sea, si vos querés irte a otro país, es todo un tema, ¿no? Es todo un... ¿Por qué? Porque no quieren que te vayas y te instales en otro lado. Porque, de hecho, mirá lo que pasa con México y Estados Unidos. Lo que decía Trump, más allá que parece algo aberrante, pero es lógico, ¿no? Decir, bueno, claro, como nosotros tenemos un montón de oportunidades acá, se quieren venir todos para acá, ¿por qué no le exigen a sus países que les den lo mejor en vez de robar? ¿Por qué se siguen viniendo para acá para complicarnos a nosotros? Es lógico, decimos, es perverso, es malo, pero es lógico. Es como decir, bueno, vos estás muy bien en tu casa, entonces tu vecino dice, che, vengo para acá porque está mejor acá. Pero está bien, pero anda a tu casa. No, pero acá vos hacer mejor comida, tenés calefacción, tenés... Bueno, pero es tan loco como eso, ¿no? Es decir, ¿cómo nos pueden llegar a ciertas conversaciones de oveja? ¿Qué es la conversación de oveja? Que me digan, que me den, que me solucionen, que de alguna manera... De hecho, la mentalidad del pobre se basa principalmente en esto. El pobre tiene ciertos anclajes que tienen que ver con eso, pero hablo de pobre en la manera de pensar, no solamente en los ingresos. Se revelan los ingresos también y en la disponibilidad monetaria, pero normalmente tiene que ver con cómo piensan.
¿Cómo piensa el pobre? ¿Cómo piensa el clase media? ¿Cómo piensa el rico? Son distintas maneras de pensar que lo llevan para ese lugar. Y hasta que uno no entiende eso, no comprende tampoco cómo funciona la sociedad. Fíjate que uno de los principales paradigmas de la persona pobre es que ¿quién me tiene que solucionar las cosas? El gobierno, ¿no? Si te vas bien, ¿a quién tienes que ayudar? A la familia. A la familia, muy bien. Y, a ver, ¿qué otro paradigma vamos a decir del pobre? Me tienen que solucionar las cosas, me tienen que... ¿no? Y voy a decir, La culpa de mi pobreza es del gobierno. claro, tal cual. Todo ese tipo de conversaciones que al echarle la culpa al otro, le quitan poder a sí mismo. Le enseñaron a conversar de esa manera. Y después hay otras distintas conversaciones que te paran en otro lugar. Levantó la mano, gracias, Jano. Levantó la mano Marcelo y después Romy. Ah, perdón, Gabriela, me olvidé de Gaby. Perdón, Gaby. Epa, Gaby, no te enojes. Dale, Gaby. Me voy a motinar. Dale. No, te quería decir respecto al nacionalismo, que Krishnamurti decía eso, él lo planteaba como una necesidad que tiene el ser humano de pertenecer a algo más grande. En un caso puede ser el nacionalismo, en otros la religión, y eso uno, si se pone a ver, se ve muchísimo. Totalmente. Y de hecho, yo soy sincera, hay veces que si uno ha pasado, no por hacerse la víctima, hay que tener cuidado ahora, porque... pero hay veces cuando uno ha sentido así como mucha angustia o algo, que vos has pasado, no sé, por una iglesia que están los evangélicos que están con todas las pilas, no te dan ganas de meterte en la católica, pero... y vos decís, claro, ahí yo decía, claro, ahora entiendo por qué la gente a veces recurre a determinado lugar. Claro, porque capaz que en ese momento me hubiera sentido contenida de alguna forma. Totalmente. Pero es lo que ofrece. O sea, lo veo más noble que pongo el ejemplo nacionalista porque es el ejemplo que más burdo que tenemos en transparencia, ¿no? De hecho, todos los sistemas tratan de, cada país trata de retener su clientela. ¿Quién es la clientela del país? Los habitantes. Los habitantes, ¿no? Se tratan de retener la clientela y de sacarle provecho al rebaño, ¿no? Porque incluso, bueno, y la religiosa, la parte religiosa también, de hecho, textualmente se define a las personas como el rebaño, ¿no? Textualmente. Y el pastor, ¿o no? Sí. Y también hace ruido una vez que uno lo analiza, pero bueno, son cosas que están como naturalizadas de alguna manera, que seguramente no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero que si tuviéramos una conciencia mucho más elevada, evitaríamos todo esto que nos pasa. Yo creo que en algún momento se va a romper esto. Un mundo diferente sería un mundo sin fronteras, un mundo sin países, un mundo que tenga una concepción distinta. A la vez puedo agregar algo. Sí. Que yo noto, suponte, es como que hubiera distintos contextos. Por supuesto. Yo veo como el nacionalismo como un fanatismo, por ahí. Cuando juega la selección, ¿no? Claro, pero... y en muchos sentidos, en otros por ahí más nocivos que totalmente. Sí, el sí, fútbol. sí. Pero también te pasa que si, suponte mi hijo una vez en el secundario le habían ido a dar una charla unos excombatientes de Malvinas y él volvió todo conmocionado y a mí me gustó que él tenga esa sensibilidad porque lo captó desde, para mí tuvo empatía porque realmente como sienten esas personas el nacionalismo, claro, quizás yo nunca lo llegue a sentir. Entonces no puedo decir... Tal cual. ¿Qué sienten? Hay que ver qué sienten. Porque bueno, el sentir es una construcción que hacemos sobre algo o alguien. No, y vos lo Mi escuchás vieja, decir, lo tengo acá en el corazón, y vos decís, claro, sí, lo entiendo, y me dan ganas de abrazarlo al tipo, y no sé. mi vieja tiene un amor por ciertas cosas que tiene, que soy un mueblecito que no, se lo tira y te mata, ¿viste? O sea, pero ¿por qué tiene ese amor por las cosas? Bueno, porque se apegó a esas cosas, le pegó una interpretación.
¿sí? Pero no quiere decir que esas cosas sean valiosas para otro. Es valioso para él, ¿no? Porque le pegó una interpretación, le pegó una experiencia, fue a pelear por eso. Imagínate si no lo va a calificar. Dio la vida por eso. Entonces, pero el tema es que si dio la vida conscientemente o por un impulso Sí. que lo hicieron tomar la decisión en un cierto contexto, ¿no? Hay que ver qué tanto de eso eligió. Ahora lo capitaliza, lo ama, lo respeta, valiosísimo, pero ¿cuánto lo eligió? ¿Lo eligió verdaderamente o fue producto de la elección de otros que hicieron sobre él? Es terrible. Romy. Sí, Fer, la pregunta mía es, no termino de entender qué tiene que ver o a dónde querés ir con esto del nacionalismo en relación a la víctima y el protagonista. Muy bien, ahí vamos. Dale. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir hacia una reflexión más profunda, ¿sí? ¿De qué? De en cuántos ámbitos somos ciegos a los propios paradigmas que nos limitan, las propias no elecciones que ya elegimos por estar en espacios de obviedad, ¿sí? Hacia esa reflexión yo voy, hacia la reflexión de qué tan protagonistas somos. Y vas a decir, bueno, ¿y qué hago ahora? De alguna manera somos todos ovejas. Sí, pero de alguna manera también podés sacar de la transparencia eso y decir, bueno, ¿qué tan protagonista quiero ser en este contexto dentro de lo posible? ¿Sí? En este contexto, por ejemplo, sí. Puedo dar un ejemplo que, porque lo estoy escuchando, tampoco entendía, pero ahora recién lo logro entender. Te puedo decir algo que me pasó particularmente, que tal vez tiene que ver. Dale. Vos sabés que, bueno, hace varios años, un amigo me impuso, o me decía que salir a vacacionar fuera del país era lo mejor que te podía pasar. Ajá. ¿No? Conocer otros lugares, las playas de Brasil. Y me pasó puntualmente que, bueno, tuve la oportunidad de viajar, de manejar a Brasil, de manejar a Chile, conocer las costas de ambos lugares. Y no conocía todavía o sea, me faltaba conocer mucho el lado argentino, o Córdoba. Y me ha pasado este tiempo, estos últimos años, que me he venido a vivir por el lado de las sierras, y es increíble, ¿no? Y yo lo siento parte, ¿no? Por ejemplo, lo de los incendios lo he sufrido mucho, porque me doy cuenta de que es algo propio, ¿no? ¿Tiene que ver también eso con el nacionalismo? O sea, de sentir esto propio así, de salir y luchar contra todos para superar, por ejemplo, en el caso de los incendios, ¿o no? Claro, a ver, lo que yo trato de traer con el ejemplo del nacionalismo, que me parece el más macro, es que de alguna manera somos ovejas y no nos damos ni cuenta. O sea, estamos sometidos a sistemas macros que nos usan y que no podemos salir de ellos. No por conocerlos vamos a poder salir. Entonces decir, bueno, desde lo macro a lo micro, desde el acto más pequeño de responsabilidad que podés tomar con tu día a día, con, qué sé yo, la pérdida del colectivo, hasta lo más macro, que a lo mejor es toda la política global y todo lo que envuelve a una condición de un ciudadano en un país, que también puede ser ese ciudadano que está parado en la víctima o está parado en el protagonista. Desde el ECO nosotros fomentamos que la mirada sea en lo micro y en lo macro, que puedas ver lo pequeño y lo grande, que estamos condicionados, porque de alguna manera estamos condicionados por el sistema. Y por lo que lo veas, no quiere decir que lo vas a poder cambiar, ni quiere decir que vas a poder salir, pero al menos verlo te para en un lugar de poder diferente. No porque salgas o te salgas o sí, o a lo mejor decidas salirte del sistema. Hay gente que elige salirse del país. Yo no sé si es la solución. Capaz para algunos es la única solución. Para otros quizás no. Entonces decir, bueno, a ver, ¿por qué una persona elige salirse de un sistema? ¿Por qué? Porque a lo mejor tomó un protagonismo que otros no. O porque algunos elige quedar en un sistema. Y porque tomó un protagonismo que otros no. En ambos casos puede ser una decisión. O en ambos casos puede ser producto de la deriva colectiva. Yo fui el que te dije hace un tiempo, Fabio, mi tía fue a vivir a Canadá, y cuando nosotros le jodíamos, che, ¿cuándo vas a volver a tu tierra? Nos dijo, no soy un árbol para volver mis raíces. Y nos sorprendió a todos, como diciendo, no me eché más la bola, yo vivo en Canadá y bárbaro, y lo elijo. Entonces, digo, qué loco, porque
De hecho, en el paradigma nuestro cuestionamos al que se va, ¿sí? Y otros cuestionan al que se queda, qué sé yo. Pero todo es paradigma, es todo manera de pensar, y cuando alguien toma una decisión desde el protagonismo, sea quedarse o irse, me parece súper valioso, cuando es una decisión. Y hacia ese lugar vamos. Levantó la mano Rubén primero. Sí, Fernando, muchas veces tomar esa decisión puede venir atrás una necesidad, ¿no? Tal Porque cual. vos tenés una decisión de decir, me voy del país o me voy de este pueblo, me voy de esta empresa por una necesidad puntual también que puede ser, que te puede pechar a tomar esa decisión. Y una cosita del tema nacionalismo. Estaba pensando en todo lo que hablábamos, y yo creo que la persona nacionalista, el que defiende la patria, no defendiéndola en lucha, sino en defender sus raíces, defender su identidad, defender sus valores, defender eso. A mí me pasó mucho en Brasil. Yo veía el brasilero, al negro, al preto, cómo defendía sus valores, su patria, su nación. Deja de lado la política, deja de lado el fútbol, esa cosa, pero su identidad lo defiende muchísimo. Son cosas distintas, ¿eh? Y ahí es donde está la mezcla, Rubén. Okay. Te mezclan A ver, yo te lo voy a mostrar en un video, te lo voy a mostrar porque me parece bárbaro, una película, pero mirá lo que dicen acá, te lo muestro nada más, a modo de despertar una posibilidad. No digo que lo que dice este señor es la verdad, ¿eh? No se confundan. Simplemente se lo comparto para que miren en el otro extremo, o cómo mira alguien a lo que pasa, ¿sí? Es una película, pero creo que muchos piensan así. A ver si se los puedo mostrar, porque está en YouTube. No se los pensaba mostrar esto, pero se los muestro ahora. ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver? Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Son tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Son estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomas en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te haces mierda. Es un país sin futuro, es un país saqueado, depredado, y no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. Pero Argentina es otra cosa. No es un país, es una trampa. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que puedes hacer, lo único en que puedes pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Perdón. Fuerte, ¿no? Fuerte. Digo, yo cuando escuché esto digo, wow. O sea, a ver, el tipo se fue del país. ¿Es protagonista por irse del país? Y claro, ¿por qué no? Pues si toma la decisión. Y el que se queda también es protagonista si toma la decisión de quedarse, porque todos podemos ser protagonistas, ¿no? En cualquier ámbito. Ahora, lo que dice, coincido en un montón de cosas y a la vez veo otras posibilidades, ¿no? Pero digo, qué loco, porque esto es en 1997. Ahora yo, no es esta semana, ¿no? Pero no se lo puede ver también como... Perdón, Walter. ¿No lo puedes ver como víctima también? Sí, por supuesto. Totalmente. Víctima de... Como él se ve tan víctima en un contexto así, no toma el protagonismo y se va a otro lado. Claro. Es una explicación que puedo dar yo. Y otra explicación también puede ser, es tan protagonista que toma la decisión de dejar todo lo que tiene acá e irse a otro lado. O sea, en ambos casos, si es por elección, es protagonismo. ¿Me entienden? O sea, hacia ese lugar vamos, hacia que el protagonista es un acto de elección, es un acto de conciencia, es un acto de
evaluación y que decir, bueno, después tomo mi decisión y no ser parte de la corriente, de hago Pero lo que me como dicen víctima los también demás. sos un protagonista de una elección. ¿Decidís? No. Claro, también. No sé si decidís, a veces no decidís. A veces haces lo que hace la corriente. Pero es una decisión seguir esa corriente. Inconsciente. No es consciente. Al no ser consciente, no lo tomaríamos como una decisión consciente, como una decisión tomada, sino una deriva cultural, que le decimos nosotros. Seguimos a las masas. Claro, lo más cómodo. Fabio, levantaste la mano. Sí, yo te quería hacer con respecto al video, lo había visto, está muy bueno. Me pongo del lado de Federico Lupi. Y digo esto, ¿no? ¿Por qué el argentino es como es en el estar siendo desde hace décadas? Porque yo en un momento de mi vida empecé a buscar mis raíces y bueno, tengo mi abuela italiana. Y dije, ¿no será que los argentinos somos tan extranjeros que no pertenecemos, no nos creemos pertenecientes a las tierras? Porque no nos olvidemos que estas son tierras que colonizaron los españoles, los italianos, a través de la Segunda Guerra Mundial. Se vino mucha gente y quizá en ese venir y en esa concepción no adoptamos a la tierra como parte nuestra. O sea, la tenemos pero no la cuidamos, porque como no somos de acá, es como que no tenemos ese sentido de pertenencia. Sí nos pasan cosas, por ejemplo, como lo que está pasando con esto de los incendios en Córdoba, que lastima y duele, porque duele el ecosistema, duele todo lo que se rompe, duele la corrupción que existe, porque atrás de los incendios no es un boludo que fue, perdón el término, no es una persona que fue a tomar una coca y dejó la botellita y se prendió. Lógicamente es intencional. Y donde no me vale la coherencia con esto de la nacionalidad es que cómo podemos ser los argentinos un país en serio cuando en realidad no tenemos un compromiso asumido, porque tenemos el compromiso de salir a festejar cuando ganamos un cuarto, porque ya ganamos el mundial, pero no llegamos ni a la final. Y no tenemos el valor para ser argentinos cuando tenemos que salir a defender a nuestra justicia, que están sacando los jueces, que están arrebatando la patria, y nadie sale a la calle. Entonces, ¿para qué somos nacionalistas? ¿Para el marketing político o para la vida digna de las personas y de los seres humanos? Porque es verdad, la pobreza es peor, la pobreza mental, porque hay un montón de ricos pobres, pero eso de que el Estado me tiene que dar es una concepción que nos trajo el Estado mismo, porque nos llevó como ovejas al matadero y a no ser personas con la oportunidad de tomar la decisión, con la oportunidad de decir yo decido, yo hago, yo... Gracias, Fabio. Hay varios que levantan la mano. Tengo que avanzar un poquito y yo les hago participar. Gracias, Fabio, por la mirada. Simplemente una mirada, ¿no? No decimos que tenés la razón, ni mucho menos. El individuo, miren, tengo que avanzar porque si no, no termino. Después les doy la palabra, chicos. Perdónenme un momento. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 o 4 años. Y a partir de ese momento nunca pierde el contacto con el rebaño. Esto, Eric Fromm, que es un estudioso del fenómeno humano, habla de esto, ¿no? Y cómo la sociedad te envuelve en ciertos paradigmas, en ciertas maneras de pensar, en ciertas maneras de actuar en tu contexto. Miren otras posibilidades. Miren, acá les traigo otros ejemplos, ¿no? Otros posibles ejemplos de la actitud de la víctima o del protagonista. El otro día escuché uno y me encantó, la oveja que de pronto deja que todo ir como va el rebaño y no se cuestiona nada. La avestruz que mete la cabeza abajo de la tierra, como no veo, no escucho, nada me va a pasar porque no veo, no quiere ver. Y el águila que se eleva o que vuela en función de ver las cosas un poquito más en lo macro y poder tomar mejores decisiones. Distintas posibilidades. El mismo Nietzsche habla de 3 posturas en la vida, y estoy hablando de Nietzsche, ¿no? 1900. Habla del camello como una postura pasiva que es usado, que es de alguna manera domesticado para llevar cargas ajenas, ¿sí? Es usado. El león, que es el protagonista, que de alguna manera
es autosuficiente, que come cuando quiere, que casa, que tiene una actitud distinta. Y el niño pone como tercer ejemplo. El niño que disfruta, que conecta con la vida, que ese para él, para Nietzsche es el superhéroe, el niño. Pero obviamente el nivel más bajo es el camello, ¿no? Donde es sometido por las circunstancias y simplemente usado por el sistema. Pero bueno, son otros ejemplos que les voy trayendo. Después hay otro ejemplo más del águila y gallina. También hay otra historia ahí que seguramente la conocen, del águila que nace en un corral, ¿sí? Y se crea una gallina y come los gusanos y pica. Y lo más triste de esta historia es que nació ahí porque un huevo fue traído de la montaña y se lo puso en el corral de la gallina lo empolló, nació. Y lo más triste de esta historia es que el águila muere creyendo ser una gallina, comiendo como bichitos, y nunca voló. Nunca voló, ¿por qué? Porque sus colegas, la gente que lo rodeaban, eran gallinas. Su familia era una gallina. Esta águila se creía una gallina y muere en ese corral sin ni siquiera intentar volar, teniendo alas, teniendo todas las posibilidades para hacerlo. Pero bueno, tengo que acelerar sobre estos ejemplos que son duros, pero son fuertes, son buenos. En la manera de observar de víctima, somos inocentes. No se nos puede culpar. O sea, claro que de alguna manera también nos compramos esa historia de que somos víctimas. El foco de la víctima es un yo chiquito al medio y las circunstancias grandes. ¿Sí? Como que yo soy chiquito y las circunstancias son grandes. Entonces, ¿qué hace? Se queja, culpa a otros, actúa por reacción, vende historias y explica lo que no logra. Vender historias es algo... ¿Por qué vendo una historia? Porque me la creo. Primero la compré para venderla. Me compro una historia y después salgo a venderla. Este señor que estaba hablando de por qué se había ido del país, él vende una historia que se cuenta sobre lo que es la Argentina y lo que pasa. Que vos coincidas o no, no tiene nada que ver, pero él vende la historia porque la compró. Él compró esa historia y se va al país y hace lo que hace. Entonces, cuidado con las historias que compramos y vendemos, porque cada uno compra y vende historias y se cuenta sus propios relatos. Entonces, analizarlo por lo menos y decir, bueno, esta es la historia que me quiero comprar y hacia allá voy. Y está bien, es válido eso, si lo hago de esa manera. Gestiona la escasez, o sea, lo poco en vez de lo mucho. Busco la comodidad, depende de la causalidad, o sea, de causas ajenas. Y se pregunta por qué. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en vez de qué otra actitud podría tener? Efecto social que produce la víctima. O sea, ¿qué pasa? Y rechazo. Guarda, rechazo cuando tenés no tenés víctimas alrededor. Si tenés muchas víctimas alrededor, vas a sentirte más cómodo en la víctima que en otra actitud. De hecho, muchas veces en sociedades que son más planchadas, o sea, menos protagonistas, ser protagonista te hace ver distinto, ¿sí? Te hace ver diferente. Estaba viendo el otro día que salió un médico, creo que era un médico chaqueño, hablando de la pandemia en Suecia, no sé dónde estaba, en Noruega, en un país de Europa, donde está todo liberado, donde lo único que hacen es como se llama, cuidarse, y está todo funcionando. Dice, al principio fuimos a una cuarentena dura por 15 días porque no habían tomado las decisiones, porque no se había hablado y el Parlamento tenía que juntarse y ver qué hacían. Entonces fueron a una cuarentena dura 15 días y después liberaron todo. Y decís, ¿cómo tomaron esa decisión? Qué locos. No, dice, porque ¿qué hicieron? Restringieron y pusieron a la gente de riesgo a cuidarse, fortalecieron el sistema de salud y después dijeron a la gente que se cuide. Y la gente se cuida y la gente hace de alguna manera su propia logística y su propia vivencia para no caer en la enfermedad. Y otros la transitan. Y digo, qué loco cómo nos tratan como ovejas en algunos casos y otros cómo los tratan como tigres. Les dan la responsabilidad y los hacen partícipes de la solución. Lástima, tristeza, ansiedad, miedo, desconfianza, indiferencia, coerción, pesimismo son algunas de los efectos sociales, el enojo incluso.
de la víctima. Estado crónico de víctima, autosuficientes no quieren ayuda, porque es víctima, pero a la vez se cierra en sí mismo, puede pasar. Autoexigentes, me sobra, o sea, se sobredemandan a sí mismos, ¿sí? Pero no quieren ayuda. Esto también lo he visto en comportamientos de gente que quiere hacer todo solo y que no quiere pedir ayuda porque de alguna manera no quiere sentir que no puede, pero a la vez termina quejándose por eso. Nadie me ayuda. Pero si no dejas que te ayuden, si no dejas que te asistan. O buscar la perfección, la insatisfacción también es un estado crónico de la víctima, ¿no? Creer que su opinión es la verdad suele saber también ser otra actitud y se deprimen y enferman en muchos casos. Voy a ir a las manos levantadas a ver si no me las perdí. Tati levantó la mano, Marcelo también. Y a ver si quieren aportar algo en relación a esto, que nos queda poquito tiempo y tengo que cerrar. Sí, lo que quería sumar era en la emocionalidad, que justo después lo pusiste en el detalle de la víctima, en la emocionalidad de Lupi, podíamos detectar la víctima. Sí, totalmente. Más allá de la argumentación, separando una cosa de la otra, más allá de que coincidiéramos o no con alguno de los puntos de la argumentación de él, en la emocionalidad de él no estaba en paz con su decisión, no estaba ni siquiera motivado por estaba su enojado. decisión. Claro, había como una cosa de revanchismo. Sí. ¿Qué pensaba yo? No lo vimos todavía, pero no sé, se me ocurre que el protagonista que toma la decisión, la toma conscientemente, tiene una emocionalidad distinta, calculo. Totalmente. Así que ese era uno de los puntos que quería decir. Y lo otro era que esto ya es para más largo, ¿no? Pero bueno, el tema del Estado, la Organización por Naciones y todo lo demás, es algo que elegimos como comunidad, bueno, o eligieron nuestros antepasados en todo caso. Entonces, esto que vos decías de somos víctimas a ver, somos ovejas, no sé si decir ovejas o víctimas, pero bueno, de sistemas en los que estamos inmersos y por lo menos tenemos que verlos. Y al verlos, por ahí tomamos conciencia de que también los reelegimos. ¿O no? Excepto que podamos cambiarlos, pero si no podemos cambiarlos, los reelegimos. Desde un nuevo lugar, pero los reelegimos. O hemos caído en una trampa rutinaria de cómo hacer lo que hacemos. Pero bueno, son todas reflexiones, no creo que haya respuesta. Claro, sí, es complejo, por eso lo tiraba así como largo. ¿No? Buenísimo, Tati. Estás tirada ahí, está buena. Tengo que estar por una medicación que también tengo que estar así horizontal. ¿Ah, sí? Mira vos. Sí, no es muy cómodo, pero acá estoy. Bueno, un gusto que estés ahí. Gracias, Tati. Romy, levantó la mano antes Marcelo y después Romy, por favor. Vamos con Romy entonces. Vamos, Romy. Marcelo, no sé si... ¿Qué pasó? Sí, yo quería hacer un aporte. Dale. Me parece que entre ser víctima y protagonista, según a mi juicio, a mi modo, y sin terminar de haber visto los slides, es que para mí el protagonista toma una decisión y no se queda en la queja. Claro. Esa es la diferencia básica para mí entre la víctima y el protagonista. La víctima se queja de algo y no hace nada para modificarlo y se queda en esa incomodidad. Totalmente. El protagonista, porque siempre va a haber cosas en el sistema, en el contexto en el que estamos, que posiblemente no nos van a gustar. Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Me quedo y me quejo? No, si no me gusta, veré la forma de buscar otro contexto en el que desarrollarme, o bueno, para ver si puedo estar a gusto en donde estoy, o irme. Tal cual. Generar un reclamo más que una queja. O cuando no sos escuchado, tomar acciones, ¿no? Porque puedes, como bien decía Walter, ¿no? Hacer un reclamo si hiciste un pedido y no se cumplió, ¿no? Porque a veces entramos en un sistema donde no elegimos, no lo elegimos. Simplemente caemos en una deriva natural del sistema. Y bueno, coincido 100% lo que decía Romy, 100%. Va por ese lado, por pensarnos diferente y decir, ¿estoy eligiendo esto? ¿O estoy siendo simplemente la víctima de todo esto y me sigo quejando, sigo queriendo que cambie cuando no cambio yo? Totalmente de acuerdo, Romy.
¿Para qué intervenir en nuestra manera de observar? O sea, esa es una buena pregunta. Si no somos parte del problema, no podemos ser parte de la solución. No tenemos poder para influir en los resultados. De hecho, Lupi, con todo su relato, para mí está en una postura más de víctima que de protagonista, claramente. Más allá de que coincida con cosas que dice, ¿no? La propuesta es, en lugar de estar constantemente hablando de las circunstancias como si fuera lo único que existe, comenzar a preguntarnos e intervenir en el tipo de observador que somos y en las decisiones que tomamos. La víctima se queda en la realidad circunstancial. El protagonista crea, dado su compromiso y su declaración, una realidad elegida y va hacia eso, ¿sí? Ahí está la famosa responsabilidad. Responder con habilidad. Ir hacia donde yo elijo. El foco del protagonista está en que yo soy grande y las circunstancias son más chicas. ¿Sí? Yo puedo proponer, propone, encuentra soluciones, elige cómo accionar, se hace cargo de los resultados que consigue, crea conversaciones que abren posibilidades para la acción, articula su estado de ánimo con su compromiso, promueve el desarrollo conjunto, genera realidades, pregunta, ¿qué más puedo hacer para lograrlo? Esa es la principal pregunta que habita el protagonista. Efecto social que produce el protagonista: responsabilidad, confianza, dirección, respeto, humildad, liderazgo, serenidad, aceptación, bienestar, interdependencia. Declararse protagonista es mirar desde adentro y no desde afuera. Buscar un culpable, buscar la manera de responder a la situación por un compromiso definido. No busca un culpable, busca un ser responsable, ¿sí? Y por último, el coach facilita la conversación para que el coachee se pueda hacer cargo de su espacio de posibilidad, ¿sí? Y ahí termina la presentación. Parece súper poderoso la reflexión, no la presentación, sino que ustedes puedan pensar y pensarse a sí mismos. Marcelo, ¿y de nuevo levantaste Romy o estaba de antes? Ahí está. Dale, Marce. Si estás todavía, Marce. Levantó la mano, pero no se escucha, Marcelo, no sé qué pasa. Parece que el internet le está jodiendo. Pero bueno, gente, nos quedan 5 minutitos. ¿Cómo se van de esta presentación? Pensando por lo menos, ¿sí? Reflexionando. ¿Qué tan conscientes somos? Siempre estamos sumergidos en sistemas y en decisiones ajenas que nos afectan y que no podemos controlar, ¿no? Y a veces elegimos de entre lo que podemos ver y las posibilidades, como decía Rubén hace un rato, ¿no? ¿Y cuáles son las posibilidades? Si estoy limitado en mis posibilidades, estoy también limitado en mis decisiones. Rubén. Sí, vos preguntaste ahí cómo me voy, cómo nos vamos de esto. Y la verdad me voy con el que en el examen la verdad que me bloqueé, pero digo, me hago cargo porque me llaman, me tengo que hacer cargo yo, pensarlo yo, verme yo, enojarme conmigo, y salir y decir, bueno, el no existe más, lo hago y vamos para adelante. La verdad que estaba medio enojado. Qué bueno. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque te importa, Rubén. Si no, no te enojas. Soy de enojarme. Y todos los chicos me dicen, sos enojón. Pero me enojo porque me gusta y... Sí. La verdad que lo que pasó antes ya quedó en un segundo plano para seguir trabajando por adelante. Rubén, te felicito. Y Gracias. aparte tus aportes son siempre riquísimos. ¿Quién más? ¿Quedó alguien que levantó la mano? ¿Omar? Dale, Omar. Y Adriana, quiero escuchar a Adriana, que tenía ganas de escuchar a Adriana. ¿Está Adriana por ahí? Hace mucho no te escucho, Adriana. Bueno. Primero vamos con Mati, Beatriz y Adriana. Sí, Fer, ahí había visto en el slide que decía que el estado crónico de la víctima es autoexigente. Cuando vos estás en una posición de protagonista, ¿no sos autoexigente con uno mismo, digamos, para tratar de mejorar? Puede ser también. Puede ser una actitud que también habite en el exceso del protagonismo.
Ah, ok. En el exceso, porque también podemos ir al exceso de protagonismo y hacer creer que somos los culpables y los causantes de todo y somos los responsables de todo, y ahí es donde nos sobreexigimos y el protagonista termina siendo un autoexigente. Tal cual, Mati. Gracias. ¿Quién levantó la mano más? ¿Beatriz? ¿Me escuchan? Sí, Betty. No, con respecto, bueno, al examen también de la bronca que tenía, hasta lloré porque son muy autoexigentes, me comenté a mis hijas y me dice, y le digo, no, por el tiempo, todo me justificaba y no, es mi culpa de no dedicarle tiempo y bueno, y por eso puse en el chat, es el tema para mí, es lo que plantea. Qué bueno. Y bueno, ahora veo que tengo que hacer las cosas yo. Hacete cargo. Hacerme cargo. Nada más. Buenísimo, Beatriz. Cuando uno lo ve en uno, después puede facilitarlo en otro. Acuérdense que ustedes están formando para ser coaches. Imagínate que vos te compres la historia de todo lo que le pasa al coachee y todas las explicaciones que te va a querer vender, porque los coaches lo primero que tratan de hacer es venderte la explicación. Y es ahí donde compraste la explicación, es donde mataste la posibilidad. ¿Sí? Tal cual. La escucho, pero no la compro. Tal cual. Esa es la actitud. Omar, gracias. Betty. Sí, bien, en esto de posicionarnos como un actor principal en nuestro devenir, nuestra historia, a través de los actos reflexivos, ¿no? de las situaciones que nos pasan, y obviamente como seres humanos que a través del lenguaje vamos individualizando y teniendo el poder de generar e incidir en nuestro futuro, es fundamental esto, de posicionarnos realmente como actores y como modificadores y generando nuestras propias posibilidades para ir mejorando y teniendo las distinciones como para generar un nuevo futuro, una nueva visión de nuestro futuro, es poder plantearnos metas que nos puedan posicionar como mejores. En esto del nacionalismo y la nación, uno viene con un devenir, con una estructura, con paradigmas que nos van formando, como alguien dijo, nos metieron en la cabeza esto de la idea de patria, ¿no? Creo que es desarrollar nuestra vida con un accionar positivo, más allá de lo circunstancial que nos toque vivir. Totalmente. Gracias, querido Omar. Buenísima reflexión. Les mando un abrazo fuerte. Vamos al break del mediodía, que va a durar 1h30, hasta las 2:30. Coman tranquilos, reflexionen, y después volvemos con un temazo que despampanante, ¿viste? Que se viene con confianza, ¿sí? Confianza que mejor que para el protagonista usar y activar la confianza, ¿no? Así que vamos a trabajar confianza en los próximos 2 bloques. Es larguito el tema, pero muy productivo. Así se viene un día genial. Yo estoy explotado de felicidad por lo bien que participamos y lo que hicimos y el examen, todo. Me encantó el día. Va bárbaro y se viene lo mejor para la tarde. Nos vemos en un rato. Gracias. Gracias, gente.